Muy buenas tardes, queridos hermanos. En este tiempo vamos a reflexionar con la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al plan salvífico de Dios que lo tenía previsto antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, les invito a que vayamos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Dice así el profeta: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una profecía aquí que transmite Dios Padre a través del profeta Isaías. Y qué importante podemos, como siempre digo, la palabra de Dios es extremadamente abundante en riqueza, y podemos extraer muchas enseñanzas para reflexionar, para crecer. Pero yo me detengo en esta frase: herido fue él, el Señor, ¿no es cierto? Estaba ya anunciando miles de años antes, a través del profeta. Jehová estaba anunciando que el Señor Jesús, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo, iba a ser herido por nuestras rebeliones. Y qué bárbaro, ¿no? Porque vemos que Él fue herido por nuestra culpa, por el castigo que nosotros merecíamos, hermanos. Fue herido por culpa o a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestro pecado. Y podemos decir que este versículo es la esencia de lo que es la sustitución o la expiación divina, ¿no? Porque acá vemos al siervo, y cuando digo el siervo visualizo esa palabra siervo con mayúscula, o sea que hablamos del siervo de Dios, ¿sí? El siervo de Dios. Él sufrió no por su propio pecado, ya que él no tuvo pecado porque nunca pecó el Señor Jesús. Pero el pensar en esta expresión que revela esa acción de amor y de entrega desinteresada por todos aquellos que iban a creer en la obra de Cristo, en su persona, en su sacrificio, en su poder, en su amor, nos lleva inevitablemente a Hebreo capítulo 4, verso 15. Dice la palabra de Dios acá: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue en todo, o fue tentado en todo, dice la traducción, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo vuelvo a leer porque realmente lo leemos a veces muy por encima, ¿no? Y no visualizamos, no profundizamos más el interior, la esencia de las Escrituras. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro está que está la palabra de Dios hablando de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, y dice la palabra de Dios que fue tentado en todo. En todo fue tentado el Señor Jesús. Y si recordamos, por ejemplo, allí en Mateo, ¿no es cierto?, a donde fue llevado al desierto de Judea, al escabroso desierto de Judea, fue conducido por el Espíritu una vez de haber sido bautizado, cuando salió de las aguas del Jordán. Conocemos el relato, conocemos lo que él experimentó, ¿no? Pero esta frase fue tentado en todo nos lleva a leer Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo, el Señor, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció.
siendo tentado. Y la palabra nos dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué maravilloso ver que la humanidad de Cristo, aquí en este versículo, la humanidad de Cristo queda demostrada por el hecho de que Él fue susceptible de ser tentado en su naturaleza humana. Y al experimentar la tentación, Jesús pudo allí, en ese paso por la tierra y el estar en la naturaleza humana, pudo experimentar el Señor y entender a perfección al género humano. Como así también pudo identificarse con sus hermanos y tener compasión real de ellos, compasión real de nosotros. Lo leímos recién en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es que el Señor, Él sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación, la fuerza plena de esa naturaleza que nos tiende o que está tendiente a pecar, a caer. Pero Él la pudo resistir a la tentación. Por eso es que es poderoso para socorrernos, porque Él es impecable, Él no pecó. Miren lo que dice la palabra de Dios en la misma carta a los Hebreos, pero en esta oportunidad en el capítulo 7, por favor, Hebreos 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo recalca que Cristo, teológicamente hablando, era el recipiente sustitutivo de la ira de Dios sobre los pecadores, porque esa ira que estaba destinada para nosotros por nuestra condición pecaminosa, por nuestra condición de estar separados, apartados de Dios, era para nosotros. Pero en el propósito divino, esa ira se dirigió hacia este recipiente sustitutivo a favor de los pecadores, el Señor Jesús. Porque Él sufrió el castigo de Dios que nosotros merecíamos a fin de procurar nuestra paz con Dios. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, allí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, dice así: revela una realidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús no conoció pecado porque no pecó nunca. Pero Dios Padre por nosotros lo hizo pecado. A su Hijo unigénito lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en la persona de su Hijo amado, en la persona de Cristo Jesús. Aquí vemos, por decirlo de alguna forma y por emitir un calificativo, aquí vemos el corazón del Evangelio. Porque fíjense lo que dice en este capítulo los versículos anteriores, el versículo 18. O sea, el 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habla de la nueva posición del creyente en Cristo. Pero continúa diciendo una verdad hermosa, maravillosa, que muchas veces nos olvidamos. Versículo 18. Y todo esto, lo anterior que mencionamos, proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, en 2 versículos seguidos dice que nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Podemos traducir aquí que a nosotros se nos dio el privilegio y el deber y la obligación, por agradecimiento, por amor, de predicar el Evangelio. Esa es la palabra de reconciliación, el Evangelio, para que otros, así como nosotros fuimos reconciliados, puedan reconciliarse con Dios. Porque dice el versículo 20, así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y allí llegamos al 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que le decía que aquí vemos de cierta manera el corazón del Evangelio. Estos versículos de 18 al 20 y 21 explica cómo pueden ser reconciliados los pecadores con Dios a través de Jesucristo. Qué interesante, hermanos, que en este momento, en este tiempo, estemos leyendo, meditando en estos versículos, recordando estos versículos que nos hablan, por supuesto, de esto tan maravilloso que es el sacrificio del Señor Jesús a favor nuestro. ¿No es maravilloso, queridos hermanos? Es maravilloso que el Señor Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros Dios Padre lo hizo pecado. Lo leímos recién en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue tratado Cristo como si Él fuera un pecador. Y Dios Padre permitió que su Hijo muriera como el sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en Él. En realidad, murió por los pecados de toda la humanidad el Señor. Pero los beneficiarios somos todos aquellos que creímos en Él, que tomamos este regalo que estaba a nuestra disposición un día. Y que si vos estás escuchando este mensaje y aún no has creído en Cristo, aún no tienes convicción de pecado, aún no te has arrepentido, también es para vos este regalo de creer en Él. El Señor en la cruz no se convirtió en un pecador, sino que permaneció santo como siempre el Señor. La palabra dice que Dios lo hizo pecado, pero no es que Él allí se convirtió en un pecador en cuanto a la realidad, sino que Él permaneció santo como siempre. Y por amor y por esa pureza de ser el Hijo de Dios y en el misterio divino ser el mismo Dios hecho carne, por amor cargó con nuestro castigo que nosotros merecíamos. Es que Primera de Pedro 2:24 lo explica en una forma realmente muy fácil de entender. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Realmente a mí me conmueven estas palabras,
Es palabra de Dios. Me conmueve, hermanos, que por mi culpa, Él haya padecido lo que padeció. No lo merecíamos. Otra traducción lo dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados o somos sanados. Hermanos, hermanos queridos, amados en Cristo, Cristo sufrió para dejarnos ejemplo. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ¿no? Y el 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia o vivamos a lo recto, y por cuya herida, la del Señor Jesús, por esa herida fuisteis sanados. El Señor nos dejó ejemplo. Lo hizo como nuestro sustituto, lo hizo como nuestro Salvador, lo hizo como nuestro Señor. Cristo llevó la condena y el castigo en el lugar de todos los creyentes. Y le decía recién, de toda la humanidad. Pero los beneficiados somos aquellos que entendimos esa verdad, esa realidad y creímos en Él. Él pagó la condena y el castigo que nosotros merecíamos, de tal modo que su obra en la cruz satisfizo la justicia de un Dios santo. Que podamos humillarnos, que podamos estar humillados en este tiempo ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Quiero finalizar esta reflexión con un versículo que seguramente lo has leído en varias oportunidades. Y está en el Nuevo Testamento, está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Otra traducción lo dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y podemos ver que Dios Padre, mediante Cristo, hermanos, mediante Cristo Jesús, bendijo a los gentiles, a nosotros también, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que todos los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El Señor nos rescató. Él pagó el precio por nuestra esclavitud del pecado de Satanás, el Señor Jesús. Que en este momento podamos cerrar nuestros ojos y meditar y darle gracias al Señor por lo que hizo. Y que este sacrificio y este acontecimiento lo recordemos cada día, no solo los domingos, queridos hermanos, cada día. Porque por gracia hemos sido salvos, por gracia vivimos, por gracia respiramos, por gracia somos sustentados, por gracia y por gracia, por gracia, por gracia, y todo por la gracia de Dios, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y que en este
momento antes de tomar del pan y tomar de la copa, no saquemos nuestra mirada espiritual de la cruz que está vacía, la cruz donde Cristo llevó a cabo el sacrificio siendo nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Él por la obra de salvación. Gracias por su amor. Disfrutamos y seguimos disfrutando en la presencia de Dios en este tiempo tan especial que es la Cena del Señor.